Buenas tardes. Vamos a poner 1 o 2 cantos antes de empezar para que las personas puedan irse conectando. Y una vez que terminen uno o dos cantos, vamos a empezar con la predicación. Así que por mientras pueden saludar, pueden presentarse, pueden compartir con sus amigos la transmisión. Hola Pati, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo le fue en Acapulco? Maika, ¿puedes mover esto, por favor? Hermano Juan, ¿cómo está, hermano? También veo que está viendo Marisol. Veo que el hermano Ignacio le está poniendo me gusta a sus comentarios, así que también le mando un saludo a Ignacio. Veo que está conectado. No olviden de ponerle me gusta y compartir. Marisol dice que le gusta la alabanza. Si te gusta el canto de trasfondo, son 2 hermanas, señoritas de México. Se llaman hermanas García. Su padre es pastor. Y este canto es de su disco más nuevo, su álbum más nuevo. Y si te interesa conseguirlo, se puede hacer algún tipo de transferencia al papá de ellas. Conversa conmigo nomás y te ayudo para ponerte en contacto con ellos. Hermana Marisol, acabo de etiquetar al papá de las chicas. Se llama Manuel García en un comentario. Si se fija, ahí en el comentario está la cuenta de él. Puedes apretar y entonces enviarle un mensaje. O si usted quiere, yo le puedo escribir por mi WhatsApp también. Este también es un canto de su nuevo álbum. Qué importante es tener música cristiana, conservadora, que no sea mundana, que tenga letra con sana doctrina, que sea de edificación para nosotros. Y siempre animo a los hermanos que puedan hacer esto.
Cuando termine ese canto, en unos 2 minutos y medio, vamos a empezar. ¿Ya, hermanos? Así que en 2 minutos empezamos con... Voy a saludarles y vamos a ir a la palabra de Dios. Hola, Sixto. Qué bueno que se conectó. Hola, Raúl, un gusto verlo aquí conectado. Saludos. En el camino. Excelente, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es muy bueno ver a varios conectados, me alegro mucho ver sus nombres apareciendo en la pantalla, sus comentarios, sus saludos. Me da mucho gozo verles aquí por este medio. Primero quiero decirles que los extrañamos mucho. Si Dios quiere, el día viernes en la tarde ya vamos a estar en casa, en Coyhaique. Y en ese momento nos encontramos en Santiago, en la casa de un amigo misionero que se llama Nate Bill. Él con su familia son misioneros aquí y nos prestaron su casa y han sido muy hospitalarios con nosotros. Bueno, ellos no están, nos prestaron la casa y felices pues que podamos estar conectados y ansiosos de estar con ustedes físicamente muy pronto de nuevo. Quiero agradecer públicamente, felicitar también a mi asistente, el hermano Ignacio Bascuñán. Él ha hecho un gran trabajo en mi ausencia enseñando la palabra de Dios. También agradecer públicamente al hermano Alexis Gallardo por toda su inversión en la clase de niños. Todos que han estado sirviendo en la iglesia, en la música. Maika, no pegues la mesa, por favor. En la música, en el aseo, la clase de niños, todo lo que es discipulados que están evangelizando, hermanos, y también aprovechar de agradecer al pastor Jorge Veloso, que llegó de la ciudad de Lanco y estuvo predicando. Y pues los hemos extrañado durante estas semanas, pero Dios bendijo en gran manera nuestro viaje a Estados Unidos. No fueron las mejores circunstancias, pues fuimos para un funeral, como ustedes saben, pero pudimos hacerlo, asistir y acompañar a la familia en 2 diferentes ceremonias que se hizo, y agradecido del Señor que pudimos estar, pues eso es importante, fue importante para mi esposa, también para nuestros parientes allá.
estuve predicando también varias veces en mi iglesia. Y para mí, quizás lo mejor de todo en este viaje fue ir a Branson, Missouri con mi esposa, y pudimos asistir junto con aproximadamente 100 matrimonios de pastores y esposa de pastor a un retiro de matrimonios que está diseñado especialmente para pastores con sus esposas, y esa fue de gran bendición para nosotros. Y pues felices de estar de vuelta en Chile, y nos vamos a estar viendo este fin de semana si Dios así permite. Bueno, quiero invitarles a que busquen en su copia de la palabra de Dios para la enseñanza de este día miércoles en la tarde, que busquen en Mateo capítulo 18. Esto no es normal que estemos transmitiendo los días miércoles y que no haya un culto presencial, pero por unos asuntos de fuerza mayor, nosotros tuvimos que hacerlo de esta manera. Así que para que sepan, normalmente los días miércoles vamos a estar juntos físicamente, presencialmente, pero esta tarde lo vamos a hacer así. Mateo capítulo 18, así que los invito a que busquen en la Biblia Mateo 18. Espero que hayan llegado. Y lo otro que les quería animar antes de entrar en la lectura de la palabra y la enseñanza de ella, quería decirles, hermanos, que traten de no tener al celular con la predicación como lo harían quizás con, no sé, escuchando un álbum, o sea, dejar el celular en alguna parte mientras hace este otro y no pones atención a la enseñanza, sino tratar de actuar en ese momento como si fuese la enseñanza en un culto de una iglesia, para poner atención a la palabra, escuchar bien, aprender y poder dejar que el Espíritu Santo obre en el corazón de uno y que lo apliquemos en nuestras vidas, que recibamos la palabra con fe y con mansedumbre para que el Señor obre en nosotros. Ya estamos entonces en Mateo 18. Quiero leer los versículos 21 hasta el 35. Dicen así: entonces Pedro, viniendo a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, eso no lo leí con muy buena entonación, disculpen hermanos que estuve en Gringolandia olvidando mi español. Voy a volver a leerlo desde el versículo 21. Entonces Pedro, viniendo a él, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle, y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le rogaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello, le dijo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino fue, y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y viniendo dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía.
así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Antes de hacerlo, quería pedirle algo a Ani. Yo creo que Ani, como tú decías, va a ser mejor con la luz prendida. Creo que va a poder enfocarse y mantenerse enfocada la cámara mejor. Vamos a tomar un momento de oración. Veo ahí en la pantalla un saludo de Miguel Uribe. Dios le bendiga, hermano. También a Olivia, los chicos. No sé quién más se ha conectado porque me estoy fijando de la lectura. Pero si no te vi después, vamos a poder comentar y responder. Los invito a orar conmigo. Padre Celestial, gracias por el privilegio de la oración. Gracias que por la sangre de Cristo nosotros tenemos entrada con confianza para que podamos acercarnos a tu trono de gracia, donde, Señor, siempre hallamos la misericordia que necesitamos, siempre encontramos la gracia que necesitamos, ayuda oportuna para el momento preciso cuando lo necesitamos. Y este momento de orar no es algo de rutina, simplemente. No es algo religioso, simplemente. No es algo de rito, sino, Señor, es una parte viva de mi relación contigo y la relación que mis hermanos tienen contigo. Y nosotros venimos ante ti para orar porque necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tú obres en nuestros corazones. Necesitamos que tú puedas alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Deseamos que tú glorifiques a tu Hijo Jesús en tu iglesia. Señor, necesitamos de ti. Y quiero pedir que tú seas honrado en ese tiempo y que estés tomando el control de estos momentos. Te pido protección para mi corazón, mi mente, mi boca, para solo hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina y para solo decir palabras que son palabras de vida de tu palabra. Gracias por la Biblia que es perfecta y te pido perdón que este predicador es tan imperfecto. Pero es un privilegio, Señor, poder abrir tu palabra y declararla a tu gente. Y te doy gracias por eso. Y gracias por ayudarme a hacerlo. En el nombre de tu Hijo Jesús te pedimos estas cosas, confiando que vas a responder de acuerdo con tu voluntad y para engrandecer a tu nombre, Señor. Amén. Bueno, si recién te estás conectando, nosotros estamos en Mateo 18, versículos 21 hasta el 35. Lean conmigo el 21 otra vez. Dice, entonces Pedro, viniendo a él, dijo, Señor, ¿cuántas veces? Y aquí está el asunto, hermanos, de nuestro estudio. Él dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Y esa palabra, la palabra perdón, la palabra perdonar es el tema de nuestro estudio, específicamente perdonar a un hermano en Cristo. Bueno, él hace la pregunta a Jesús, le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta cuándo lo debo soportar? Y él hace la pregunta, le dice, ¿hasta 7 veces? El número 7 es un número interesante en las Escrituras. Es un número que muchos alumnos de las Escrituras entienden y además enseñan, que es el número de perfección. Es un número cuyo significado con frecuencia es mucho mayor de lo que una unidad numérica implicaría. Y en los tiempos de Jesús, la regla aceptada entre los judíos y enseñada también por los rabíes era perdonar 3 veces. Esto es lo que enseñaban los rabíes. Yo no sé de dónde Pedro sacó 7 veces. Quizás él se consideraba súper espiritual, no sé. Quizás él decía, pero si yo perdono con la cantidad de veces del número perfecto,
quizás él pensó que iba a estar aceptado, o mejor, superior que los demás. Yo no sé en realidad, pero sí sé que con su pregunta de decir ¿hasta cuándo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Con esa pregunta se nos revela que él todavía no captaba la verdad del perdón de Dios y de los principios de misericordia y de gracia en las Escrituras. El versículo 22, Jesús le responde diciendo eso. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esa fue la respuesta de Jesús. Para los que les gusta la matemática, ¿cuántas veces es eso? 7 por 70. 7 por 70. El significado de 7 veces 70 sería como multiplicar la perfección. Sería como tomar la perfección, un 7, y colocarle como exponencial un 70, ¿cierto? O algo así. 7 por 7 o no sé cómo llamarlo, pero es como tomar la perfección y tomarlo a su poder exponencial, pero más que una cantidad de veces, ¿cierto? No está hablando tanto de 490 veces, sino es una forma de expresar que el soportar a un hermano en Cristo no tiene límite. 490 veces puede parecer imposible, pero nosotros, hermanos, con nuestra relación con Dios, no hemos excedido esta cantidad de veces, bastantes veces. O sea, en mi relación con mi hermano en Cristo, quizás perdonar 490 veces, aunque como dije, no es un tema de cantidad de veces. Es el Señor tratando de expresarnos que no tiene límite nuestra tolerancia a un hermano, nuestro soportar, nuestro perdonar a un hermano. Sin embargo, si pensamos en 490 veces, ¿no hemos excedido esta cantidad de veces en nuestra relación con Dios muchas veces? Jesús dice después una historia para enseñarnos acerca del perdón. En el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Si yo tuviera que ponerle título a lo que Jesús empieza a decirnos en este versículo y lo que Jesús nos dice hasta el versículo 35, yo le pondría ese nombre como ese título, perdonado pero no perdonador, perdonado pero no perdonador, o perdonado pero no perdonando, por lo que Él nos va a enseñar en estos versículos. En el versículo 24, bueno, Él dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pero antes de entrar en la parábola, sí quiero hacer una advertencia. La advertencia es esta. Ten cuidado de leer una parábola en el Nuevo Testamento y tratar de asignar a cada uno de los hasta más mínimos pequeños detalles, cada detalle que va apareciendo en la parábola, e ir diciendo, bueno, esto representa esto, y ese otro representa eso, y este otro representa este otro. Y ten cuidado de eso, porque las parábolas tienen como una enseñanza, resumiendo la parábola, de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y a veces la gente, con su mente creativa, figurativamente han ido interpretando una parábola, asignando verdades espirituales a cosas que Dios jamás quiso. Un pequeño ejemplo, si nosotros tomamos la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16, él fue engañoso, él fue mentiroso, él fue malo, y después él es alabado por su Señor.
Entonces uno podría decir, no, su Señor representa a Dios y el mayordomo infiel somos nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros seamos engañosos, que nosotros mintamos y que nosotros manipulemos las cosas para que salgan como nosotros queremos. No, ten cuidado con eso. ¿Me entienden, hermanos? Yo creo que sí me entienden. Porque yo he visto a gente hasta enseñar que la salvación se pierde por lo que dice una parábola y sacan frases y versículos fuera de contexto que no tienen nada que ver con lo que Jesús estaba enseñando. Bueno, allá en Lucas 16 la enseñanza es que nosotros debemos usar el dinero para hacer amigos eternos durante el tiempo que tenemos ese dinero. Pero hoy no tiene que ver con eso, ¿cierto? Hoy tiene que ver con el perdón. Así que Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El versículo 24, por favor, sigan conmigo. Comenzando a hacer cuentas, le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Y aquí entra él que es perdonado. Vamos a ver, ¿ya? Porque yo dije el título le pondría perdonado, pero no perdonador. 10,000 talentos, hermanos, quiere decir que su deuda fue una suma inmensa de dinero. Nos recuerda, ¿ya? Aunque como dije, siempre queremos tener cuidado de ir asignando verdades espirituales a cada uno de los detalles en una parábola. Pero de igual forma nos recuerda de la inmensa deuda que nosotros tenemos con el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios. Así que este hombre, este siervo, le debía bastante dinero. La Biblia dice 10,000 talentos. El versículo 25. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó venderle, y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, y que se le pagase. Bueno, nosotros hoy en día, cuando una persona tiene bastante deuda, ¿qué es lo que hacen? Los bancos empiezan a reposeer diferentes bienes, posesiones que tiene esa persona, para que ellos puedan luego, quizás le quitan su casa, si no pueden pagar su hipotecario, después venden la casa para recuperar su dinero. En aquellos días, de lo que Jesús nos está contando, la práctica común habrá sido, para poder pagar la deuda de una persona, vender a esta persona como esclavo. Entonces, su señor mandó venderle y a su esposa e hijos, con todo lo que tenía, todas sus posesiones. ¿Por qué? Porque él dice esta frase, no teniendo con qué pagar. O sea, él no tenía dinero, él no tenía nada. Tenía esa gran deuda, pero no tenía dinero. El ofensor estaba bancarrota. No sé si dije bien esa palabra. Pero eso es igual que tú y yo. Por nuestras grandes ofensas contra Dios, nuestra gran deuda que tenemos con el Señor por ser pecadores, pues la Biblia dice que todos son pecadores. Si tú me estás escuchando esta tarde, quizás no tienes vida eterna, no eres un hijo de Dios, quizás no sabes dónde pasarás la eternidad al morir. Es posible que tú no tienes certeza de tu salvación. Bueno, lo primero que debes saber es que tienes una gran deuda con Dios. Una deuda mucho más superior a la deuda de este hombre que debía 10,000 talentos. Tu deuda es una deuda de pecado. Tú has infringido la ley de Dios, por lo cual eres culpable y también condenado. La Biblia habla de que la paga del pecado es muerte. Tú mereces morir, tú mereces el infierno, tú mereces el lago de fuego. Pero Dios te ama y Dios intervino para que tú pudieras ser salvo. Dios envió a su Hijo unigénito. El Señor Jesús fue muy único en su manera de nacer, ¿cierto? Después de Navidad nos acordamos que Él milagrosamente fue concebido en el vientre de María, quien fue una virgen en aquel entonces. Ya no es una virgen, así que no le digas
la virgen, porque ella dejó de ser virgen cuando después de que Jesús naciera, la Biblia nos dice que ella conoció o tuvo relaciones con su esposo José. Pero él nació de forma milagrosa, concebido en el vientre de una virgen por un milagro de Dios, por el poder de Dios. Y después nació y el Señor Jesús vivió una vida perfecta. Nunca pecó, hizo milagros, levantaba a los muertos, daba vista a los ciegos. Él sanaba a gente con enfermedades. Tantos milagros que hacía el Señor Jesús y nunca pecó, pero al final de su vida igual murió. ¿Cómo murió? Yo a veces les pregunto a los niños, ¿cómo murió Jesús? Y todos empiezan a gritarme, pero yo les ignoro. Y les digo, ¿murió en un choque de autos? Oh, no. El Señor Jesús murió en su vejez. No, murió en un hospital. No, en la cruz. Todo el mundo sabe que el Señor Jesús murió en una cruz. Hasta nuestros más pequeños. Él murió en una cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y por esta obra de Dios tú puedes ser salvo. Pero ¿sabes qué? La sociedad y las religiones nos han vendido una mentira. Y la mentira es esta, que para que yo tenga salvación me la tengo que ganar. Para tener salvación yo tengo que hacer buenas obras. Y haciendo buenas obras me la puedo ganar. Yo puedo merecer la salvación por ser buena persona. Mentira. Tú jamás podrías salvar tu alma haciendo buenas obras. De hecho, nosotros, igual que este ofensor, estamos o somos bancarrota en cuanto a la justicia. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras, dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Para el Señor, todas mis buenas obras, mis justicias que yo pudiera hacer para tratar de ganarme la salvación, son como una toalla, como un trapo asqueroso, sucio. O sea, Él no se impresiona con tu bautismo. Señor, me bauticé para ir al cielo. No, Él no se impresiona. Oh, pero doy un diezmo a la iglesia. No, Él no se impresiona con eso. Pero yo me congrego, voy a los cultos y canto más fuerte que todos. No, Él no se impresiona con eso. Pero llego vestido de lujo, pues llevo mi corbata y trato de siempre hablar bien, no decir cosas vulgares, ser un buen vecino, no mentir, y por eso voy a ir al cielo. No, el Señor dice, todo lo que me estás presentando son como trapos asquerosos, sucios, feos. No te puedes salvar con estas buenas obras, sigues siendo pecador. En cuanto a la justicia, bancarrota nosotros. Son buenas cosas todo lo que mencioné. Bautizarse, congregarse, diezmar, hablar bien, todo lo que mencioné. Pero no pueden salvar tu alma, jamás. Y dice en el versículo 25, mas a no teniendo con qué pagar, él jamás pudo haber pagado la deuda que tenía. Entonces su señor lo vendió como esclavo para que él pudiera pagar su deuda. Vamos a seguir leyendo. El versículo 26 dice, entonces aquel siervo postrado, ¿entiendes esa palabra, cierto? Si puedes imaginar la cara en tierra, él estaba postrado y está rogando, dice, le rogaba, diciendo, Señor, 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 ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Rogaba a su Señor perdonarlo, tener misericordia, paciencia, gracia con él. El versículo 27. Entonces el Señor de aquel siervo fue movido ¿a qué? Espero que estés acompañando en tu Biblia. Siempre es mejor escuchar prédica con la Biblia abierta. Dice que fue movido su Señor ¿a qué? A misericordia. Fue movido a misericordia y dice, le soltó y fíjate, le perdonó
la deuda. Le perdonó la deuda. Y grande fue el perdón que le concedió, porque él debía mucho a su señor. Sigamos la historia, versículo 28. Mas saliendo aquel siervo, halló a unos de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello, le agarra por el cuello, le dijo: págame lo que me debes. ¿Quién? El siervo que recién fue perdonado de tan grandísima deuda. Sí, él sale y agarra a su compañero, su consiervo, por el cuello, empieza a gritarle y le dice: págame lo que me debes. Wow. Dice uno de sus consiervos. No olvides que esta enseñanza viene después de la pregunta de Pedro, cuando él dijo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Ya? Entonces, la pregunta que el Señor nos está respondiendo, la enseñanza que nos está dando con esa historia, es pues un tema familiar. Está tratando con hermanos. ¿Qué debo hacer cuando mi hermano me ofende? ¿Y cuánto le debía entonces vamos a ponerle siervo B, ¿ya? Siervo A es el que debía mucho dinero a su señor, pero después fue perdonado. Pero ¿cuánto dinero debía siervo B a siervo A? Siervo B debía 100 denarios, lo cual fue una suma, si puedo decir esa palabra, trivial o insignificante, especialmente en comparación a los 10,000 talentos que siervo A debía al rey. Según un comentarista, los 10,000 talentos valdrían más de 10 mil millones de pesos. ¿Cuánto debía siervo A? Debía más de 10,000 millones de pesos. ¿Ya? Esa fue su deuda. Mientras lo que su compañero, siervo B, le debía, valdrían solo unos 13,000 pesos. ¿Me están comprendiendo? ¿Me están siguiendo? La diferencia, hermanos, entre nuestra deuda, la tuya y la mía, con Dios, y las deudas que los demás puedan tener con nosotros, la diferencia es vasta, es inmensa. En nuestras vidas nadie jamás podría ofendernos ni cerca del grado en que nosotros hemos ofendido al Señor. Y el no perdonar a una ofensa mínima de otro. ¿Cómo puedes decir ofensa mínima? Tú no sabes lo que me hicieron. Bueno, yo sé lo que yo he hecho a Dios y yo sé lo que la Biblia dice que tú has hecho a Dios. Entonces, la ofensa que te han hecho a ti, sí, es mínima en comparación. Y cuando nosotros no perdonamos una ofensa, un agravio de otro, cuando hemos sido perdonados de tanto, esto va totalmente contrario, en contra al principio de la gracia y la misericordia que Dios me ha extendido a mí. Vamos a seguir leyendo la historia que Jesús nos cuenta, el versículo 29. Entonces, su consiervo, fíjate, acaba de tomarle por el cuello y decirle: págame todo lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Esto suena familiar, ¿no? O sea, siervo B se postró y le rogó a siervo A, tal como siervo A hizo en el versículo 26 con su Señor. De hecho, con las mismas palabras, dice el versículo 26. Entonces aquel siervo postrado, aparece la palabra postrarse, postrado le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Después llegamos al versículo 29 y siervo A, cuando acudió a su señor, fue bien recibido y fue perdonado. Rogó, se postró, rogó y dijo, ten paciencia, yo te lo pagaré. Y ahora siervo B le dice a siervo A, en versículo 29, dice, postrándose a sus pies, dice la misma palabra, postrándose, y dice la palabra rogándole, y después le dice, ten paciencia conmigo, tal cual como él dijo en el 26, y entonces dice, yo te lo pagaré todo. O sea, siervo B tuvo la misma actitud con su acreedor como él había tenido con su señor, pero no recibió la misma consideración. Esto es lo que nosotros vamos a ver. Versículo 30 dice, pero él, ¿qué dice? No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Ahora nosotros vemos esto y puede parecernos bien feo, ¿cierto? Puede parecernos bien raro, mientras, si soy honesto, hermanos, no me parece tan raro. Y la razón siendo porque la venganza es natural para los hombres. Hasta hay como un reflejo. Alguien te pega y tú casi en el mismo momento le estás pegando. Es como un reflejo. La venganza es natural, no correcta, pero natural. Cuando alguien le hace mal a otro, esa persona no tiene que meditar mucho, no tiene que pensar mucho para que responda de manera vengativa. O sea, es la reacción natural de la persona. En consecuencia, hay pocas cosas más difíciles para los hombres que el perdonar. El perdonar es muy difícil. Sin embargo, es algo con que los discípulos de Cristo tenemos que tratar todos los días. Es algo que afecta nuestros matrimonios. Yo creo que hay varios escuchando con su cónyuge. Yo vi por ahí que está hermano Luis, Ivonne. Yo vi por ahí que está Olivia con Miguel, Juan con Patty. No sé quién es más, pues su pastor tiene la peor memoria en la historia. Pero hay muchos que están ahí pues con sus familiares, sus parientes, algunos que están con sus mismos cónyuges. Y el tema del perdonar es algo que afecta nuestros matrimonios. No solo esto, algunos de ustedes, muchos están con sus hijos. Yo estoy aquí con mi esposa, estoy aquí con mis hijos. El tema del perdonar es algo que afecta nuestra relación con nuestros hijos. Esta transmisión es la transmisión de una iglesia. Yo sé que esta no es iglesia, no la vamos a decir iglesia virtual, porque eso no podría existir. La iglesia es una congregación, ¿cierto? De gente salva, bautizada y reunida. No importa dónde, puede ser debajo de un árbol, puede ser en el río, puede ser en un quincho, o puede ser en el auditorio de las instalaciones de una iglesia. No importa el lugar, pero es una congregación. No voy a decir que esta es una congregación, pero es la transmisión de una iglesia. Y el tema del perdonar afecta mucho a las iglesias. Y aún nos afecta con nuestras relaciones con los incrédulos, con quienes nosotros interactuamos cada día. Fíjate, algunos padres, junto con sus hijos, no han conversado por años. ¿Por qué? Porque no saben perdonar. Algunos cónyuges se separan y se divorcian. ¿Por qué? Por rencor. Hay gente que se va de una iglesia por amargura. Hay iglesias que se pudren desde adentro hacia afuera porque sus miembros niegan a perdonar. El perdón es muy importante en el diario vivir.
De hecho, dicen que una relación duradera sobrevive no por lo que recuerdas, sino por lo que olvidas. Algunos esposos pensaban que por recordarnos de su aniversario, el cumpleaños de su amor, que van a estar bien. Pero no, una relación duradera no se trata de lo que recuerdas, se trata de lo que olvidas. Hablando del perdón. Quiero seguir leyendo nuestra historia en Mateo capítulo 18 y el versículo 31. Dice, y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, o sea, tenemos siervo A, grandemente perdonado por una deuda inmensa, increíble, basta. Después él va y encuentra a siervo B, consiervo de él. Y él tiene una pequeña deuda, pero no le perdona. Le maltrata, después le castiga. Entonces los demás consiervos, o sea, siervo C, siervo D, siervo E, siervo F, los demás consiervos lo ven y dicen, algo anda mal, algo está mal. El versículo 31, y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y viniendo, dijeron a su señor, el original perdonador, le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, ¿llamando a quién? Llamando a siervo A. Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Él dijo, se había postrado, él le rogó y dijo, ten paciencia, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y al final lo soltó, fue movido a misericordia y le perdonó. Él dice, te perdoné porque me rogaste. Versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor se enojó. Es triste lo que pasó. Cuando sus consiervos lo supieron en el versículo 3, se entristecieron. Pero también es algo que enoja, ¿cierto? Indigna. Dice el versículo 34, entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué es un verdugo? Un verdugo es definido como una persona que se encarga de ejecutar a los condenados a muerte o, antiguamente, de aplicar los castigos corporales que dictaba la justicia. Entonces, si tú puedes imaginar que las personas están, como en una película quizás, están a punto de ser ejecutados, tienen cierto el lazo alrededor del cuello, están parados sobre una silla y hay una persona con la cabeza tapada que va a ejecutar la condena contra ellos, ¿cierto? Y va y le quita la silla de debajo de ellos, o no sé qué abren, se abre una puerta debajo de ellos y esa persona sería un verdugo. O si puedes imaginar una persona dando latigazos, castigando a alguien, ese sería el verdugo. O quizás una persona con hacha que le quita la cabeza a otro, o con espada le quita cabeza a otro como justicia. Ese sería como el verdugo. Otra definición es una persona muy cruel que maltrata o tortura a los demás. Entonces su señor le entrega a siervo A los verdugos, dice. Cuando nosotros no perdonamos a nuestro hermano, el problema evidenciado es una falta de amor en el corazón. El amor es el fundamento del perdón, porque el amor no guarda rencor, nos dice 1 Corintios 13. Si un cristiano niega perdonar a su hermano en Cristo, se ha olvidado de lo que Jesús hizo por él en la cruz y con su tumba vacía. Dijo un comentarista que a veces me gusta leer, se llama Wiersbe. Él dijo, sin duda que Dios se enfrenta al creyente que alberga un espíritu no perdonador. Entonces, cuando una persona, cuando tú no perdonas a tu hermano, cuando yo no perdono a mi hermano, al final
Nosotros somos los que somos torturados. Nosotros somos las personas que vamos a sufrir. No la otra persona. Nosotros somos los que estamos bajo la tortura de los verdugos, por decirlo de una manera. El versículo 35 dice, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a quien a su hermano sus ofensas. Aquí en este versículo habla del Padre Celestial, porque este pasaje principalmente es un pasaje que trata con la familia de la fe, la familia de Dios, como dice en Efesios, o la familia de la fe, como dice en Gálatas 6. Los padres tratan con sus propios hijos. Yo recuerdo, no hace mucho, vi a dos padres con niños de casi 2 años y este niño se estaba portando mal. ¿Y sabes qué hicieron? Ellos lo disciplinaron. Y estaba mirando, recordando cuando mis hijos tenían esa edad y estaba muy orgulloso de ellos, muy feliz de verlos disciplinando a su hijo, tratando con los padres tratan con sus propios hijos. Eso hay que hacer. Y hay muchos hijos de Dios, gente salva, que estarán bajo la disciplina del Padre Celestial hasta por toda una vida, porque niegan a perdonar a una persona. Tú que estás viendo esta enseñanza, te ruego, examínate en este asunto. Como decía Warren Wiersbe, tú has albergado en tu corazón un espíritu no perdonador. Tú tienes rencor en tu corazón, tú tienes amargura, tú has no perdonado a una persona. Examínate en este asunto. Examínate. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo estás con eso del perdón? Tu matrimonio puede sufrir. Tu relación con tus hijos puede sufrir. Tu relación con tus padres puede sufrir. Con tus vecinos, con tus colegas. Tu iglesia va a sufrir. ¿Estás sufriendo porque no tienes perdón en el corazón? Quizás esto es el Señor mismo que está obrando en ti. Ahora, en un pasaje así que habla del perdón, es importante notar algo. Notar que el perdón descrito en este capítulo se trata de agravios personales y no se trata de la disciplina pública. Cuando hablamos de la disciplina pública, yo estoy hablando de la disciplina de la iglesia local. De hecho, incluso nuestro texto empezó en el versículo 20, pero si tú lees los versículos anteriores, el 15 hasta el 19, Dios allá nos da instrucciones sobre cómo y cuándo tratar con pecado en la congregación y disciplinar a un miembro de la iglesia. Hay instrucciones claras en la Biblia para disciplinar a alguien de la iglesia. Puede ser por graves pecados públicos o puede ser por falsa doctrina. Pero quiero hacer este comentario que estoy haciendo acerca del perdón en el caso de que nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista, en el caso de que Dios no quiera que suceda, pero que nuestra iglesia tenga que practicar disciplina bíblica de nuevo, yo no quiero que nadie trate de aseverar que la iglesia no tiene misericordia o que no tiene gracia. Yo puedo imaginar un creyente inmaduro o ignorante respondiendo a una situación de disciplina así. ¿Y dónde está la gracia? ¿Dónde está la misericordia? ¿Y qué tal el versículo que dice, no juzgues para que no seas juzgado? Alguien dijo, no tuerces las escrituras para que no seas como Satanás. Pues aplicar no juzgues para que no seas juzgado a un tema de disciplina en la iglesia solo muestra que una persona no ha estudiado la Biblia completa, sino que solo tiene comprensión de unas frases simplemente. Pone el versículo que habla de no juzgar, no dice no juzgar, dice no juzgar hasta que quites de tu ojo lo que está mal, para que luego puedas ayudar a su hermano. Pero ese es un tema para otro día. Entonces, cuando hablamos de la misericordia y la gracia, el perdón, estamos hablando de
En este pasaje estamos hablando de las ofensas personales en las relaciones que nosotros tenemos. Uno de los motivos de la disciplina de la iglesia es la restauración, pero es un proceso diferente, ¿ya? Es un proceso diferente que el perdón individual que estamos estudiando esta tarde. Bueno, el perdón es muy importante. Dios quiere que nosotros seamos benignos unos con otros y que seamos misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios nos perdonó en Cristo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Podemos observar el perdón de Dios, aquel que dijo: cuanto está lejos del oriente, el oriente del occidente, yo hice alejar de ti tus rebeliones. Él dijo eso en Salmo 103, versículo 12. Nosotros podemos observar aquel que dijo: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Podemos observar aquel que dijo: nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, en Hebreos 8:12. El Señor nos perdonó en Cristo y nosotros hemos de perdonar a otros así. Escucha esta frase en Colosenses 3:13. Si alguno tuviere queja contra otro. Entonces, ¿qué hago? Dijo Pedro al principio, si mi hermano me ofende. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonarlo? Bueno, dice en Colosenses 3:13, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros debemos perdonar como Dios perdona y con el perdón con que Dios perdona. Entonces, nuestro perdón no debe tener límite. Debemos perdonar a nuestros hermanos 7 veces 70. Nosotros debemos de perdonar muchas veces y debemos de perdonar con la clase de perdón con la cual fuimos perdonados. Yo voy a terminar con eso, una lección práctica en pedir perdón y perdonar. Es algo que ustedes, hermanos, han escuchado muchas veces, pero lo voy a repetir. ¿Cómo pido perdón? Tengo que decir: me equivoqué, confesar la falta, ¿cierto? Fue un error lo que pasó. Ayer tuve que darle la vara a uno de mis hijos y después me pidió disculpas. Y yo le dije: ¿pero por qué pides disculpas? Para que verbalizaran cuál fue la ofensa, cuál fue el error. Porque nosotros tenemos que confesar nuestros errores. Tenemos que decir: yo cometí un error, yo me equivoqué, lo que hice estaba mal, fue pecado, fue malo. Y después entonces me equivoqué, te pido disculpas y no lo volveré a hacer. Esta es la forma de pedir disculpas, de pedir perdón. ¿Y cómo es la manera de perdonar? La manera de perdonar es decir: te perdono y no lo volveré a mencionar. Yo no sé con qué hermano en tu vida tú necesitas acercarte para confesarle algo y decirle: hermano, sabes que yo me equivoqué y te pido disculpas. No lo voy a volver a hacer. No te acerques a este hermano para decirle: hermano, no sé por qué eres tan sensible como para ofenderte tan fácilmente con cosas así. No le digas esto. Dile: yo cometí un error, yo me equivoqué. Basta con las disculpas que la gente pida, donde echan la culpa al ofendido. Bueno, si es que tú te ofendiste por ser tan sensible, te pido perdón. No, esto no es pedir disculpas. Confiesa tu error, pide disculpas y comprométete para no volver a hacerlo. Eso es importante. Yo no sé con quién debes hacer esto, reconciliarte pidiendo disculpas, pero tampoco sé a quién debes. Quizás no cometiste el error, sino alguien te ofendió a ti. Y nuestro pasaje entonces es bastante práctico y debe ser aplicado en tu vida. Si un hermano en Cristo te ha ofendido, tú necesitas perdonarlo a esta persona. Debes acercarte, debes conversar con esa persona, decirle lo que pasó. No estoy hablando de chismear, no estoy hablando de acercarse a cualquier otro excepto a esa persona. No, acércate a esa persona, conversa el tema y perdona a esta persona. Esto es lo que debemos hacer. Te perdono y no lo volveré a mencionar. Y si la persona vuelve a ofendernos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perdonarle otra vez.
y con el perdón con que fuimos perdonados. Una gran lección para nuestras vidas. Vamos a tomar un tiempo de orar. Luego terminaremos, y si tienes alguna pregunta o comentario, alguna petición de oración, te pido que hagas un comentario con esa petición o que puedas estar enviándonos un mensaje por interno si es una petición privada para que estemos orando los unos por los otros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza sobre el perdón. Yo no quisiera aprender sobre el perdón de ninguna otra persona excepto Jesús, mi buen Jesús, tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, tan paciente conmigo, Señor. Gracias por esa gran lección de Cristo. 7 veces 70. Ayúdame, Señor, a siempre tener misericordia con otros, ser paciente con otros como tú lo has sido conmigo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, nos vamos a estar viendo el día domingo. Que Dios les bendiga, que tengan linda noche. Un saludo especial a cada uno de los adultos, cada uno de los niños. Gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. ¿Quieres saludar? Hola. Tienes que acercarte un poquito más. Ahí están. Abigail dice chao. Y yo también, que tengan linda noche. Un abrazo a cada uno de ustedes.